Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Sala Acuña de Figueroa del edificio José Artigas del Palacio Legislativo. En esta oportunidad nos convoca la presentación del libro Enrique Rodríguez, Forjador de Unidad y Organización del Movimiento Obrero, escrito por Carlos Jaffe. Quisiera decir, si me permiten, que es un sentimiento de alegría general de los funcionarios del Poder Legislativo recibir en esta casa, su casa, a Carlos Jaffe, quien fuera director de Protocolo de Relaciones Públicas del Parlamento por 11 años. Sin duda que luego de haber organizado infinidad de eventos en este recinto, es más que justo que nosotros hoy estemos organizando algo para él. Así que, bienvenido, Carlos. Enrique Rodríguez, entre tantas actividades y responsabilidades, fue legislador. Compareció en la Cámara de Representantes entre los años 1947 y 1951 y entre los años 1959 y 1962. En la Cámara de Senadores entre los años 1962 y 1973. Razón por la cual es muy simbólico que justamente en el Parlamento se esté realizando esta presentación y homenaje a don Enrique Rodríguez. A su vez, estuvo al frente de una audición de CX30 a la Radio Nacional durante varios años. Un especial agradecimiento a los trabajadores de la 30 que, nucleados en la radio cooperativa.uy, están transmitiendo hoy a través de su plataforma digital. Nos acompañan en la mesa Eduardo Platero, uno de los principales dirigentes de ADEON Montevideo durante muchos años, fundador del Movimiento Popular Unitario, que entre otros integraban Alberto Caimaris, Alfredo Citarrosa, Doren Javier Ibarra, y que en 1966 se incorporó al Frente Izquierda de Liberación. Actualmente es el presidente de la Comisión de Fundadores y Militantes de la ex-CNT. Jorge Mazarovich, quien fuera secretario general de la Unión de la Juventud Comunista del Uruguay y miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Partido Comunista en la legalidad y en la clandestinidad durante la dictadura. Fue secretario nacional de organización del Partido Comunista y del Frente Amplio. Fue el primer presidente de izquierda de la Junta Departamental de Montevideo, embajador por Uruguay en Cuba y Venezuela, y actualmente secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista del Uruguay. Y por supuesto, el autor Carlos Jaffe, integrante del Partido Comunista del Uruguay, fue miembro de su Comité Central y secretario nacional de organización, fue secretario de la Junta Local número 15 de la Intendencia Departamental de Montevideo y, como ya mencionamos, dirección de Protocolo de Relaciones Públicas del Poder Legislativo. Es autor de numerosos libros sobre la historia del Partido Comunista y sobre varios de sus protagonistas, como es el caso del libro que estamos presentando. Para comenzar la parte oratoria, le damos la palabra al señor Eduardo Platero. Buenas tardes, compañeros. No se crean que es fácil para uno, a pesar de la multitud de campañas que tengo arriba, presentar un trabajo tan interesante, con tanta vida, sobre alguien que si algo lo caracterizaba era justamente eso, ser un ser lleno de vida, lleno de amor por los demás. Era una persona con la cual uno se sentía feliz de estar. No sé si les pasa que hay veces que hay tipos que te revientan. No tenés más remedio que tratarlos y cada vez que los tratás tenés que hacer fuerza porque te los quisieras comer a dientes. Y hay tipos que vos pensás, lo voy a ver hoy, qué lindo, qué suerte. Y bueno, Enrique era de esos. Enrique te alegraba de verlo y te enseñaba siempre a escucharlo. Entonces, me puse a pensar cómo empezar este asunto. A lo mejor Jaffe me largó de entrada. Si vas al medio, te alimentás de lo que dijo el otro y caminás, pero de entrada es medio difícil. Así que les voy a leer algo. De quien
todos nosotros consideramos el padre de la historia, Heródoto. Simplemente la primera frase. Esta es la exposición de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros, y sobre todo la causa por la que se hicieron la guerra. Esto es la historia. ¿Por qué volvemos a la historia? Volvemos a la historia para que no queden en el olvido los hechos de los hombres, para que no pase para que el pasado no se desvanezca y nos olvidemos de cómo fueron las cosas y qué actitud, qué motivación tuvieron. Y eso entraña dos peligros en una instancia como esta. El primer peligro es que nos achique el gigantismo de esa generación. La generación que hizo la unidad del movimiento sindical, que hizo el Congreso del Pueblo, que modificó radicalmente el pensamiento del Partido Comunista y lo enfocó hacia los temas de la Revolución Nacional, que construyó la primera unidad de izquierda, el Fidel, que fue pieza fundamental en la construcción del Frente Amplio, que todavía es la herramienta que tenemos. Una generación de gigantes. Corremos el peligro de sentirnos enanitos o de volvernos nostálgicos, decir qué lindo el tiempo pasado, cuando Enrique hablaba y todos agarrábamos línea de la 30 y salíamos a perorar por ahí con todo. Estaba el chiste famoso: no, espera, sobre eso no tengo opinión, tengo que escuchar a Enrique. Y era así. Enrique nos daba todos los días la apreciación justa del momento, enfocada en su cabeza de comunista, de militante uruguayo, de viejo dirigente sindical, es decir, lo que dice Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia, Enrique y la vida que Enrique había llevado. Eso era lo que escuchábamos todos los días a mediodía en la 30. Entonces, primer peligro, eso de sentirnos achicados por la gigantesca generación. La gigantesca generación fue hija de su tiempo. También fue un tiempo especial que provocó y enseñó muchísimas cosas. Enrique nace a principios del siglo XX y desaparece físicamente casi al final del siglo XX. El siglo más tumultuoso y más prometedor de la historia de la humanidad. Es cierto, dos terribles guerras. La primera dio camino a que se produjera el primer país sin explotados ni explotadores, que se hiciera la Revolución Soviética. Lo que pasó después es otro tema y tendremos que seguirlo analizando. Pero en el 17 nació una esperanza que la gente no podía dejar de ignorar. La Segunda Guerra, con la división, con la Guerra Fría, con el anticomunismo, con el remontar todo eso, y con el aprender también de los comunistas de que una cosa es la teoría general, una cosa es la interpretación del proceso de la revolución mundial hecha desde el centro, y otra cosa son los procesos nacionales. Y la obligación de cada uno es hacer su revolución en el marco de la revolución mundial o continental, que se dará o no se dará. La obligación que cada uno tiene es hacer su proceso.
y no tiene por qué ser una revolución terrible, es simplemente hacer avanzar el carro de la historia, poquito o mucho, o simplemente no dejarlo retroceder. Y ahora nos encontramos en una encrucijada en que las fuerzas para que retroceda son tan grandes que todos estamos viendo cómo resistir esa avalancha. Entonces, el primer peligro de que nos asuste el gigantismo, yo digo, tenemos que acordarnos que los hombres que son hijos de su tiempo y que hoy estamos en otros tiempos y que también estos tiempos nos enseñarán y nos darán a aquellas personas y a aquellas organizaciones aptas y necesarias para el progreso del carro de la historia. No tenemos por qué sentirnos inferiores a las generaciones anteriores y no tenemos tampoco por qué sentirnos como derrotados porque la avalancha de la sociedad de consumo, del capitalismo financiero, del derrumbe del campo socialista, todo eso nos ha dejado sin muchos marcos de referencia y nos tenemos que debatir en el medio de la correntada. De alguna manera hemos sobrevivido, hemos crecido y de alguna manera estamos en condiciones de crecer en la lucha que se nos viene. Entonces, yo creo que el acudir a la historia siempre es bueno, siempre enseña, en la medida que uno tenga presente que acude a la historia no para copiarla, sino para aprender de ella, y aprender de los aciertos, de los errores, de lo que no se tuvo en cuenta porque las circunstancias eran distintas, y en función de ello, qué es lo que tenemos que hacer ahora, qué es lo que debemos optar ahora. Me estoy poniendo medio filosófico, pero será que estoy viejo. Pero el asunto es, compañeros, que estamos en una coyuntura muy especial. Después de 15 años de progreso material innegable en la sociedad uruguaya, hemos tenido un encontronazo y tendremos que soportar 5 años complicados, por no decir severamente complicados. Ahora, yo tengo confianza, sobre todo confianza en nuestra capacidad de reacción y de acción. ¿Hemos luchado estos últimos días? Sí, señor. Nos mojaron la oreja y peleamos. 50 metros más y le ganamos. Capaz que 100 metros más y nos morimos cansados. Pero perdimos prendido, no nos pasaron por arriba. Perdimos prendido y estamos dispuestos a seguir batallando. Entonces, ¿qué recordar de Enrique que no esté en este libro, que me hizo una prolijísima entrevista? Yo no sabía que había recogido tanta cosa. En primer lugar, eso, Enrique, hijo de su tiempo, nacido en un conventillo, criado en Villa Muñoz, en una época en que, como decía mi padre, si querías música la tenías que hacer porque no había vitrola. Entonces, ¿qué proliferaban? Los coros. Y Enrique tenía una buena voz y lindo oído, le gustaba cantar, y por ahí el partido que se daba las formas para buscar la gente de distintas maneras, formaba coros. Supongo que otros partidos también, y que la iglesia, y que, digamos, los coros eran más abundantes que ahora. Y por ahí Enrique se encontró con alguien que le explicara que las clases existían, que había una clase que se aprovechaba de los demás y que era justo y necesario resistir. Los viejos comunistas, viejos,
no decían me afilié, decían me esclarecí. Porque ¿cuándo se habían afiliado? Cuando habían entendido que había lucha de clases y que esa lucha de clases los convocaba. Ahí entraban a militar al Partido Comunista como una especie de compromiso de vida. Y de alguna manera todos nosotros hemos tenido compromisos de vida. No dijimos, voy a hacer fuerza hasta las elecciones y después me voy de vacaciones. Puede ser que se vayan de vacaciones, pero dentro de 20 días están acá peleando. Lo que pensamos nos implica que actuemos. No hay acción si no hay pensamiento, y no hay pensamiento que no se traduzca en acción. Es decir, si creemos que el país justo tiene que tener tales y cuales cosas, y que el país de la explotación nos quiere quitar cosas, ¿lucharemos o no lucharemos? Lucharemos. Y Enrique empezó así, del coro al descubrimiento de que el mundo estaba dividido en clases y que había una clase que explotaba a los demás. Y como ven, no hay una diferencia insalvable entre las generaciones anteriores que eran anarquistas y que le fueron enseñando cosas. Y no hay una recepción sin crítica o sin elaboración de eso que uno está aprendiendo de las generaciones anteriores y que, digamos, está tomando como guía de vida. Perfecto. Hay una elaboración crítica de la vida, de los conocimientos que nos da la vida y que nos dan aquellos que saben más que nosotros. Y formado por anarquistas, se dio cuenta de una cosa: sin organización no hay revolución posible, no hay cambio posible, porque no es el heroico esfuerzo de un día, sino que es el esfuerzo de muchos días, de todos los días de la vida, sin por eso ignorar que tenés familia, que tenés amigos, que tenés trabajo, que tenés cosas. La relación de Enrique y Sonia era divina, porque era la relación típica de un matrimonio común y corriente. Es decir, el ñato en una tribuna te volvía loco, conversando te enseñaba, en su casa tenía que decidir si quería costilla o churrasco, porque Sonia le preguntaba y le exigía que decidiera. Era un hombre común y corriente. ¿Qué lo distinguía? Su claro sentido de clase, su clara obligación de aprender cada día más para ser cada vez más útil, y ese inmenso cariño que tenía. Describir a Enrique, es decir, era un gran orador, sí señor, era un gran estudioso, sí señor, pero primero era un gran corazón, y eso es lo que uno lleva hasta el final. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Platero. A continuación tiene la palabra Jorge Mazarovich. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Siempre es un placer, que tiene muchos años ya, en mi caso, escuchar a Platero. ¿Lo era desde cuánto? ¿Vos querés sacar cuenta, Eduardo? No. Mejor dejamos así, ¿no? Y volvió a hacerlo hoy. Yo quiero en primer lugar, además de este señalamiento, reconocer y saludar el esfuerzo que el compañero Carlos Jaffe ha realizado y sigue realizando, es decir, no solo con este libro de enorme valor, en mi opinión, de Enrique, sino también con unos trabajos anteriores y otros que me contó un pajarito
que tiene por ahí dando vueltas en su cabeza hasta que encuentre la forma de poder llevarlo a la práctica. Son aportes que saludamos de una gran importancia. Nosotros tenemos muchas malas costumbres. Una de ellas es que, sin olvidar a los compañeros, registramos muy pocas cosas de lo que fueron capaces de hacer, pensar, proponer, realizar. Eso nos ocurre. Y este es un esfuerzo muy importante para que eso no quede así. Y para hablar entonces, para mencionar algunas cosas, compañeros, de Enrique, con el que tuvimos, como todos los que alguna vez fuimos jóvenes, el privilegio que tuvimos de nuestra generación fue acercarnos a la militancia junto a Enrique, cerca a Enrique, con Enrique, aprendiendo de él lo que éramos capaces de aprender. A veces uno no puede, pese a que le están enseñando bien. Desde que éramos muy muchachos. Entonces, ¿qué Enrique recordamos? Yo creo que Eduardo lo expresó muy bien, así que algunas cosas muy breves. Era un personaje entrañable, se puede decir, de eso hay muchos, claro, hay mujeres y hombres en grandes cantidades que son absolutamente entrañables. Hay algunos, no muchos, para ser sincero, en mi opinión, ni muchas, en mi opinión, que no son hombres de izquierda ni militantes sindicales, ni mujeres, pero son gente entrañable por otras razones. Enrique era absolutamente entrañable, hasta cuando te tenía que bajar la mano en algunas cosas de una discusión o de unos errores que, por supuesto, los cometemos ahora ya veteranos. Imagínense ustedes de muchachos, ¿no? Osvaldo, vos no te escondas que vos también cometías errores. Aquí están registrados, ¿eh? Entonces, compañeros, ¿qué lo hacía tan entrañable? Un obrero desde muchacho, 14, 15 años. Había empezado a trabajar antes, aquí se relata bien en ese libro tan sistemático y tan preciso que elaboró el compañero Jafé. Y hubo una lesión en la mano y la madre, que estaba de la bandera en un conventillo en Villa Muñoz, que es donde vivían en ese entonces, le dijo no va más porque se había lastimado y tenía 9 años. Después ya 13, 14 y siguió de largo. Un obrero de la cabeza a los pies, un trabajador, integrante de grupo teatral, partícipe de trupes, y que así se decía en ese entonces, y conjuntos carnavaleros, un militante sindical, no con historias de arriba, si es que hay arriba y abajo en el movimiento sindical. Yo soy de los que pienso que no hay, pero no es obligatorio que se comparta su opinión. Pero era un militante sindical desde muchacho en el lugar de trabajo, elegido por los trabajadores que todo el día o todos los días trabajaban al lado de él, que se fue formando como zapatero, después como trabajador del cuero, etc. Y luego un militante y dirigente sindical que arranca en el centro de trabajo, pero sigue hasta las máximas responsabilidades en su gremio y en todo el movimiento sindical en determinado momento. Y militante desde muy joven y dirigente durante todo el tiempo futuro, pasando por responsabilidades diferentes, pero dirigente del Partido Comunista del Uruguay. Un partido al que Enrique, cuando es consultado, no sé si por vos mismo, Carlos, o por otro planteo que se hace aquí en el libro, reivindica una cosa que yo considero que también es muy importante. Le dicen el antes y el ahora en el Partido Comunista. Dice, sí, se puede hablar del antes y el ahora, pero la historia del Partido Comunista es una sola. Nos propone, cosa que él hizo, pero nos propone que seamos capaces de hacernos cargo de todo, reivindicando su condición de comunista, pero de hacernos cargo de todo, porque si no tenemos que hacer como los boxeadores,
que cuentan las ganadas y que las perdidas las cuenten los contrarios. Y eso no era la forma de ser, ni de vivir, ni de pensar de Enrique. Por eso reivindica esa historia única, es el mismo partido, decía él. Y podemos hablar de Enrique y el internacionalismo, y daría para mucho. Podemos hablar de Enrique y de la lucha ideológica en el seno del movimiento obrero. Una lucha ideológica fuerte, fuerte. A veces parece hoy que estas enseñanzas de la generación de la que hablaba Eduardo y de la que en el caso mío simplemente somos hijos, parecería, compañeros, que tenemos temor de hablar de lucha ideológica en el seno del movimiento obrero. Pues claro que hay, y es natural que haya, y es natural que no haya pensamiento único también, y es muy positivo que no haya pensamiento único. No solo es una realidad, es que eso expresa lo que los trabajadores y los militantes sindicales y los trabajadores en general piensan en una u otra oportunidad sobre acontecimientos claves de la vida, del movimiento sindical y de nuestro país o de la lucha de los trabajadores en el mundo entero. Podemos hablar, y creo que lo hace muy bien el libro, de Enrique y de su lucha sin tregua por un partido comunista unido, de su lucha contra el sectarismo, contra el dogmatismo. Muchos de sus planteos levantaban polvareda, y por suerte, y muy bueno eso, siempre y cuando la polvareda no te haga perder el rumbo tapándote los ojos. Esas son cosas diferentes, son cosas distintas. En todo caso, la polvareda tenemos que hacérsela llegar a los ojos de los enemigos, porque también es una palabra que se utiliza poco y parece que hay que pedir permiso. Y los trabajadores tenemos enemigos, y también tenemos en la lucha política adversarios, que es una cosa diferente. Se dice, pone nombre, ¿para qué? Ese no es el sentido del libro, ese no es el sentido de lo que está planteado hoy. Pero a veces da la impresión que hay que pedir disculpas para decir estas cosas. Claro que hay enemigos. No me refiero adentro, en el seno del movimiento sindical, o en el seno del partido, ni hablar. O en la izquierda, no. Pero es un tema para poner arriba de la mesa. ¿Qué hizo Enrique Rodríguez contra el enemigo? Y contra la oligarquía. Otro término que venimos a escuchar con sorpresa, que mejor no decirlo mucho. Bueno, dentro de poco se va a pedir que a las compañeras y a los compañeros se les diga señor, señora. No vamos a llevar alguna puteada, porque no es el trato habitual entre gente que se propone avanzar para que un país sea cambiado por completo. Entonces, era uno de los mejores oradores que los que de esa época reconocemos. Por lejos, dice Eduardo. Y sí. Pero tenía otra virtud excepcional, compañeros, que acá está en el libro, también planteada en muchos aspectos. Era un orador extraordinariamente combativo, pero por sobre todas las cosas, era claro. Se le entendía lo que quería decir. Ahora a veces tenés que escuchar unos trabalenguas que no sabés muy bien qué te quisieron decir y aplaudís por deporte. Por obligación no, porque a nosotros no nos obliga a nadie a aplaudir si no nos gusta o cosas por el estilo. No es que te guste o no te guste. No estoy hablando de bajar el nivel, eso es otra cosa diferente, no tiene nada que ver. Estoy hablando de la claridad en los conceptos, que es lo que lo hizo absolutamente intransferible en su papel de llegar a los trabajadores y de hacerse entender. ¿Por qué esa audición duró tantos años? Porque los fundamentos de la misma, la explicación diaria, se transformó en una necesidad.
De eso quizás en el libro hay muchas cosas y se pueden ir a más. Se transformó en una necesidad, porque hablaba con mucha claridad, pero hablaba en una tribuna donde había decenas de miles, en una gran concentración, y en una asamblea obrera de 20 trabajadores en una fábrica ocupada, o de 150, o en un barrio, o en el interior del país, donde los que tuvimos el privilegio de recorrerlo junto con él, o en otros casos. Yo creo que este tema es también de mucha importancia. No solo era un gran orador por lo combativo, por lo que expresaba, lo era también por la claridad de conceptos y la facilidad que él tenía para hacerse entender, que no quiere decir rebajar los planteos, quiere decir hacerse entender, que es diferente. Aquella audición, y voy buscando la vuelta para terminar, compañero, aquella audición, no hay otra referencia igual en la radio uruguaya, en toda la radio. Algunos dicen, ¿te acordás del chicotazo? Y bueno, malos recuerdos tenemos todos, yo qué sé. Sí, pero eso fue un soplido desde el punto de vista del tiempo, lo que no fue tan así desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Ahora los líderes del ruralismo son mucho más ordenaditos y además tienen una gran habilidad para poder decir hace 25 días o 20 que el agro se había desmoronado y con él el agronegocio, y ahora dicen cuando salen de las entrevistas con el señor presidente electo, los periodistas le preguntan ¿qué le vinieron a exigir? Nada, vinimos a compartir. Y algunos dicen las cosas están muy bien. Claro, si la hectárea tiene una productividad mayor que en décadas en el Uruguay en el año que está terminando. Pero bueno, chicotazo estaba pensado para los sectores más atrasados, porque los hay de la población. La culpa es del sistema y no de quienes no han tenido posibilidad de tener otras formas de educación. Entonces, esa audición marcó una historia determinada que va a costar empardarla. A veces, con razón, hay muchas compañeras y compañeros que recuerdan tanto la de Germán. Y es justo, más que justo, es papel excepcional. Pero lo de Enrique era muy especial. Dos cosas, compañeros, más, apenas. Enrique y la unidad de la izquierda. Hombres y mujeres solos no hubieran, como decía Eduardo, construido la unidad de la izquierda, y lo explica más de una vez Carlos muy bien en el desarrollo de algunas cosas del libro. Ahora, que jugaron un papel enorme. Enrique tenía sobre la unidad de la izquierda dos o tres cosas. La primera, la imprescindible necesidad tenía claro la imprescindible lucha por la unidad de la izquierda, sin la cual, lo decía, lo pensaba, como otros compañeros del Partido Comunista y de otros sectores, y lo decía con toda claridad, o eso se construye o seremos combatientes, gente de lucha por los derechos de los trabajadores, de los más pobres, de los intelectuales también, de la Universidad de la República, pero no pasaremos de eso. Hay que ir a la disputa del poder con las clases dominantes. Entonces, Enrique a eso, ¿qué le agregaba? El respeto que él mismo expresaba y que en la dirección del partido exigía para con todos los compañeros y compañeras independientes o de organizaciones de la izquierda, que juntos formamos el Frente Izquierda de Liberación en 1962, exigía y practicaba el respeto por esos compañeros, y por la unidad, y por lo que se lograba, y por la forma de discutir, y por el tiempo que se le dedicaba, sin pensar que un partido comunista que ya comenzaba a crecer, y mucho, pudiera ir y decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, sin escuchar a los compañeros y sin tener en cuenta lo que planteaba. Él luchaba contra eso y jugó un gran papel,
Entonces, si uno pudiera juntar las entrevistas de Enrique junto a otros compañeros, del papel de Arismendi, de Macera, de Reyes Daglio, de, qué sé, de cantidad de compañeros de Jaime, de otros compañeros. Pero si uno pudiera, a los que lo escuchamos a Luis Pedro Bonavita explicar qué papel había jugado en su vida, el ingreso a la misma, tenían vínculos desde antes de la construcción del Fidel, de Enrique Rodríguez, compañero, era estremecedor. Y así podíamos seguir con otras grandes personalidades políticas y sociales del país. Eso para hablar del Fidel. No hace 15 días que existe el Fidel, es de 1962. Y luego la construcción del Frente Amplio, no solo. Enrique jugando su papel en el cuadro de una orientación. El Frente Amplio no se construyó solo porque lo decidió el Partido Comunista, ni mucho menos, que lo veníamos planteando desde hace mucho, no hay ninguna duda, pero para que se construyera hubo que llegar al momento en que compañeros de las más diversas organizaciones, algunas con toda una historia de izquierda y otros provenientes de los partidos tradicionales, pero con posiciones democráticas, antiimperialistas y de búsqueda real de soluciones a los grandes problemas de nuestro país, con todos juntos y con un eje de aquel momento que a veces ahora se olvida, que es el de católicos y marxistas en el debate y en la forja. Allí hay una foto en el libro de Enrique con el obispo Escarrones, creo que es. Podría haber 50, porque Enrique, cuando iba a un barrio, casi siempre iba a hablar con el cura de la parroquia. Y en el interior lo fui con él no sé cuántas veces. Ahora, ¿qué era? Un demagogo que hablaba con cualquiera, al revés. El demagogo es el que hace gestos y no concreta nada. Y Enrique era lo contrario de eso. Era el que decía las cosas, las hacía antes o las cumplía después. Entonces, en todo ese proceso también estaba en el centro del debate el asunto de la unidad de católicos y marxistas. No era lo único, pero compañeros, por algo es que las expresiones políticas, que no de todos los sectores católicos, pero de importantes sectores, y se incorporaron a la vida del Frente Amplio y teníamos que andar explicando por todos lados porque los compañeros del mundo no entendían nada. Y sin embargo era bueno, yo soy de los que pienso que sigue siendo una de las cosas centrales. Por cómo es nuestro país. Y hay que ver, Enrique recorriendo el país con esas cosas. Y un segundo, compañero, para recordar una cosa vital. Enrique, en su papel de dirigente del Partido Comunista y con sus características excepcionales, en el enfrentamiento y la denuncia a la oligarquía y en el enfrentamiento y la denuncia frontal contra el fascismo. ¿O nos vamos a creer que las bombas que le pusieron en la casa la pusieron porque se llamaba Enrique Rodríguez y porque era un tipo combativo? Es por la constancia de su vida entera dedicada a denunciar eso, porque si no hay denuncia de lo que significa el peligro del fascismo y de la acción de la oligarquía, no habrá unidad democrática de nuestro pueblo para vencerlo. Ahora quieren buscar otras expresiones. Claro, cuando Enrique desarrollaba su vida de lucha, no había internet, no había... Entonces no había que agarrar a un bestia como ese que publicó ese video y después, como todos los cobardes, sale a pedir disculpas cuando se le denuncia. Creo que Juan fue uno de los que hizo la denuncia, Juan Castillo, me refiero a Callar, con otros compañeros. Bueno, no había eso, pero se escribían muchas cosas de la juventud uruguaya de pie que dirigía el señor Manini Ríos
que casualmente era hermano del actual señor Manini Ríos, se publicaban en el diario La Mañana, que casualmente era del padre de estos Manini Ríos y del abuelo antes, que fue riverista y que quería matar al viejo Valle para empezar. Bueno, esas cosas se publicaban antes, no había internet, pero había diario, había cosas. Y esa capacidad excepcional de Enrique para llegarnos, para explicar, para abrir camino a las ideas, la hacía en el enfrentamiento frontal a estas concepciones y a esta acción de la ultraderecha y la acción de las bandas fascistas, que por cierto no comenzó con la dictadura, sino muchísimo antes, y costó sangre, sudor y lágrimas a este pueblo nuestro, y en particular, como es lógico, a quienes estábamos en plena lucha buscando abrir otros caminos para la patria, como se lograría después, y los compañeros conocen. Y compañeros, ¿cómo era el trato humano? De esto ya se refirió. Eduardo primero nos paseó por su disciplina propia, porque es profesor de historia. Entonces comenzó con Eduardo Platero, comenzó con la cifra de Herodoto, ¿no? Yo no me meto con Herodoto porque más de una vez conversé de estas cosas con Platero y yo lo que quiero aprender nomás si él habla, no me meto. Pero compañero, él habló en su síntesis, Eduardo, recién habló, era un gran corazón, dijo Eduardo, ¿no? ¿Así? Y eso también juega, porque en ese gran corazón, que realmente lo era, no había un cachito así de demagogia, no te venía a pasar la mano por el lomo, para quedar bien, venía a tratarte, como nosotros que éramos jóvenes, y había la misma lucha que ahora para que en los sindicatos se entendiera la necesidad de las comisiones juveniles obreras, y las mismas que ahora, con el cambio de los tiempos y todo eso. No, que los jóvenes capaz que saben abrirse mejor camino que antes. Pero él te venía a compartir las preocupaciones, a criticarte, pero a criticarte con elementos y con una palabra que para él era de ida y vuelta en forma permanente en todos sus diálogos, incluidos los de las audiciones extraordinarias de los que hablamos, la fraternidad. Después con Altesor le buscaban, con Alberto Altesor, le buscaban el origen. Y Altesor le decía, no, dice, de eso vos no sabés. Enrique decía, ¿de qué no sé yo? A ver, ¿de qué que no sé yo? Se querían, imagínense ustedes, entrañablemente, y decía, fraternidad viene de fratello, y fratello es hermano. Y Enrique que decía, yo no había pensado mucho en el origen, yo no sé si no había pensado mucho en el origen, pero sí, todas las compañeras y compañeros, incluso, por supuesto, los que muchas veces no piensan como nosotros, pero no pertenecen a las clases dominantes, son fratellos nuestros. Entonces, ¿cómo era el trato con nosotros? Con los compañeros más jóvenes. ¿Cómo era con los trabajadores? ¿Cómo era con los intelectuales y artistas? Yo no lo voy a hacer, porque no es el sentido de esta noche. Pero compañeros, se puede hablar ratos muy largos de cómo fue el relacionamiento de Enrique con Rubén Yáñez, con Candó, que también mencionó aquí, con Citarrosa. Los compañeros cuando volvieron del exilio nos dijeron, en los momentos más complejos, porque la vida de ninguno de nosotros, no me refiero a nosotros tres, me refiero a todos nosotros, es parejita, Andamos a veces a los bandazos y andás mal, y tenés bajones, y tenés... Cuando Alfredo los tenía también en el exilio, la voz que le acercaban enseguida era la de Enrique. También la de Arimendi, también la de otros compañeros, no estamos comparando, ese no es el sentido del asunto. Entonces, compañeros, él tenía un profundo respeto y un trato profundamente humano,
que ganaba el respeto de quien lo escuchaba, pero ayudaba a pensar, y cuando te equivocabas ayudaba a repensar. Y lo mismo hizo con los jóvenes. Con los jóvenes. Parecía que no había vallas. Y eso que vamos a entendernos, para los más jóvenes, así la dirección del partido decía, yo qué sé. Él decía, a ver, decí lo que pensás, estás dando vueltas ahí para decir las cosas. Y cuando vos querías acordar, estabas en plena conversación. Y estabas diciendo cosas que tenías sin entender una cantidad y no las habías planteado nunca porque quién sabe cómo va a caer. O si te entenderán, o si vueltas a saber qué disparate pienso. Eliminó Enrique Rodríguez miles de a ver qué disparate pienso. Porque les facilitó la posibilidad nos facilitó la posibilidad de plantearlo. Y este no es un sentido de cómo cada uno de nosotros tiene que organizar su vida y del trato que tiene que tener. Unos somos más cabreros, otros menos. Eso va a seguir siendo así. Se trata de una cosa mucho más profunda. Se trata de que un hombre de esa dimensión, con el respeto que se le tenía, con el cariño que se le tenía, era capaz de sentarse y discutir, y eso lo hacía en una asamblea muy grande, lo hacía en un acto con la combatividad que lo caracterizaba, lo hacía en una reunión pequeña y lo hacía a lo largo y a lo ancho de toda la vida del Partido Comunista. Y ni que hablar cuando teníamos también el privilegio de que lo compartiera, que era muy seguido, con la UJC de aquel entonces. Entonces yo termino, compañero. Eduardo Platero decía que corremos el riesgo de sentirnos chiquititos con relación a aquella generación de gigantes. No estoy hablando solo de los comunistas, pero todos los compañeros y los comunistas también. Sí, corremos ese riesgo, pero corremos otro, Eduardo, Carlos también, compañeros. El otro riesgo que corremos es no sacarle, en el mejor sentido de la palabra, todo el jugo a las enseñanzas que nos dejaron. Porque eso no es ni volver al pasado, ni caer en el error de que todo tiempo pasado fue mejor, ni creernos que no han cambiado las cosas. El mundo cambió, en algunos casos nada positivamente en el correr de las últimas décadas, las últimas. El imperialismo quiere que definitivamente se arrase con todo y se siga de largo. Y en el Uruguay por A más B más C más D, que es un balance que haremos todos los frente amplistas juntos, con respeto, con fraternidad, con trato humano y con franqueza. Otra de las cosas que caracterizó siempre a Enrique, nosotros acabamos de sufrir un golpe muy duro en el Uruguay. Y ante eso no nos sentimos pequeños, no podemos sentirnos pequeños ante la grandeza de aquella generación y no podemos cometer el error de negarnos a recibir todas las experiencias que podamos con aportes como este, que el libro de Enrique, que compañeros como Carlos Jaffe nos están incorporando ya desde hace un tiempo y está llegando a lugares muy altos a partir de los temas y de las personalidades que eligió para que fueran el centro de su trabajo. Ojalá, y hay en estas direcciones sindicales, políticas, de la izquierda, a todos los niveles, de lucha antiimperialista, de solidaridad, hay, sin la más mínima duda, muchas y muchos Enríquez. Ojalá que esas compañeras y esos compañeros, que seguramente podemos contar por miles,
nos ayuden a recordar a Enrique y a otros compañeros que vaya si se lo merecen, nos ayuden a impulsar las luchas y ahora que los vientos son complejos, nos ayuden a que todos juntos sepamos guiar el barco de la lucha por la liberación definitiva de nuestra patria, a donde Enrique nos enseñó y nos planteó que lo llevara. Muchas gracias por las palabras y para finalizar la parte oratoria, Carlos Jafé. Bueno, compañeros, les agradezco a todos y a todas que nos acompañen esta noche, especialmente a Eduardo y a Jorge. Para mí, la verdad que es un honor estar al lado de ellos. Ellos también son parte importante de la historia y de la construcción del movimiento obrero y popular. Quiero señalar que las compañeras Esther Pailos, que estuvo y Ana Olivera, Esther Pailos estuvo con Enrique en su exilio en Checoslovaquia, y bueno, la habíamos invitado y por otras actividades que tenía no pudo asistir. Lo mismo Ana Olivera, que van a estar en la mesa, que también militó muchos años con Enrique, particularmente al regreso al país después de la dictadura. En la Conferencia Nacional del 85 del Partido Comunista, a Enrique el partido le confió la responsabilidad del frente de masa, vamos a decir, de toda la parte social no sindical. Bueno, y en ese espacio Ana estuvo militando muchos años con él, y bueno, también hoy tenía una actividad en Casaballe que no podía venir. Y también quiero agradecerle a CX30, que bueno, que se está transmitiendo en vivo la presentación de este libro sobre Enrique, que como decían los compañeros, durante muchos años se dirigió a nuestro pueblo desde esa emisora. La verdad que lo que los compañeros han planteado me reafirma mucho en una convicción que tengo que voy a plantear ahora, ¿no? Este libro pretende contribuir a fortalecer la memoria histórica de nuestro pueblo, particularmente de la izquierda y del partido, y a que las nuevas generaciones se acerquen a uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Escuchándolos con mucha atención y valorando mucho lo que planteaban los compañeros, lo hacen desde el conocimiento muy cercano con Enrique. Yo siempre planteo que en realidad, más allá de que he hecho algunos trabajos, yo no soy escritor, soy un militante que escribe, que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a muchos compañeros dicen, sí, pero hiciste unos cuantos libros, sí, pero eso no es solamente ser escritor. Yo hice mi casa con mis manos y no soy obrero de la construcción. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Por ejemplo, yo creo que muchos de los compañeros, o sea, un libro sobre Enrique, por ejemplo, sería muchísimo más rico escrito por cualquiera de los dos compañeros, porque lo conocieron y porque tienen una cantidad de cosas que yo no puedo tener, porque apenas hago entrevistas con esos compañeros para tratar, bueno, de acercar parte de esa vivencia. Entonces yo siempre decimos en el partido, cuando estábamos en el Ejecutivo con varios compañeros, que decían, hay que escribir, porque siempre se escribe sobre el partido, pero los comunistas no escribimos sobre nosotros, entonces se dicen otras cosas, muchas veces o la mayor parte de las veces con respeto, pero a veces no tanto, y se tergiversa la historia. Nosotros, el objetivo que tenemos con el libro sobre Enrique, sobre Julio Arévalo, sobre muchos compañeros, sobre la historia del partido, sobre la fundación del partido, etcétera, un poco es acercar esa historia y fortalecer lo que es la memoria institucional del partido.
En el recorrido por la vida y por la obra de Enrique hay un elemento que se destaca. Si uno ve todas las cosas, no solamente las cosas que ha hablado, sino las cosas que también ha escrito, porque hay algunos libros que son referencia para el movimiento sindical, para los militantes del movimiento sindical, donde uno aprende mucho sobre eso, particularmente sobre el tema de cómo se construye la unidad de nuestro pueblo, y particularmente de un partiendo de un movimiento tan dividido como había cuando él comenzó a militar. Todos sus esfuerzos, su actividad como militante, como dirigente político, partidario, su labor de periodista, de parlamentario, sus dotes de orador, la calidad humana que planteaban los compañeros, la calidad humana y política, todo eso Enrique lo puso al servicio de la unidad y la organización del movimiento obrero y popular, no solamente de Uruguay, sino de América Latina, donde fue fundador de la Confederación de Trabajadores de América Latina y participó organizando, contribuyendo a organizar varios de las centrales sindicales de otros países de América Latina. Estuvo por lo menos 10 años en esa actividad. Y lo hizo, como decía, partiendo de una realidad a principios de los años 30, cuando él se incorpora al movimiento sindical, donde había tres centrales sindicales, o tres centralitas sindicales, y donde el movimiento y la izquierda estaba totalmente dividida y enfrentada muchas veces en las movilizaciones físicamente. O sea, este libro pretende ser un pequeño homenaje a Enrique, a la contribución, para que hoy, tanto en el movimiento sindical, a través del PCNT o a través del Frente Amplio, la izquierda, el tema de la unidad sea un patrimonio de todos, y no solamente, o sea, es un principio que todo el movimiento sindical lo hace propio, lo defiende. Eso no siempre fue así. El libro, bueno, tiene 7 capítulos que va desde la niñez, su militancia, sus primeros años de militancia, su destacado papel en el movimiento obrero, tanto a nivel nacional, como decía, como en América Latina, las diferentes facetas de su actividad, las características personales, humanas y políticas, su papel en la resistencia a la dictadura, su papel en el exilio, su regreso a Uruguay, su papel destacado en el desarrollo de democracia avanzada, del propio partido, en momentos muy dolorosos, incluso fundamentalmente en todo el periodo, en todo el proceso de la debacle del campo socialista, donde en nuestro partido también se sintió ese impacto y bueno, pasamos por un proceso de crisis muy profunda. Él jugó también un papel para servir de puente entre la organización, entre los diferentes compañeros, muchos de ellos disgustados, muchos de ellos que quedaban en el camino. Jugó un gran papel al frente de una comisión precisamente que procuraba acercar a esos compañeros. También, bueno, hay otro capítulo donde varios compañeros aportan, como en el caso de Eduardo, sus experiencias en el movimiento sindical, en el Fidel, en el Frente Amplio, en otros ámbitos. En el caso de Jorge también, en el Frente Amplio, en el partido, durante muchos años compartiendo la dirección. En el caso de Osvaldo Sardiña, que fue su secretario, o sea, fue algo más que su chofer, que su secretario, también por su cercanía, acerca en el libro vivencias muy ricas que enriquecen el libro. Juan Raúl Ferreira, que en su carácter de secretario de su padre, de Wilson Ferreira Aldunate,
nos cuenta muchas cosas, incluso de valor histórico, de momentos importantes de la relación entre Wilson Ferreira Aldunate y Enrique Rodríguez en momentos muy importantes del país. La última, el libro también contiene el aporte de Esther Paylos, que como decía estuvo en el exilio, de Ariel Ferray, que luego de la dictadura fue secretario general del sindicato del cuero, muy emparentado con el sindicato del calzado donde militó desde sus primeros años Enrique Rodríguez, que era zapatero. Y bueno, dirigente de su gremio, fundador de sindicatos, fundador de centrales, etcétera, etcétera. Y después al final de cada capítulo hay una serie de fotos sobre cada uno, sobre lo que ha pasado, sobre el periodo del que habla ese capítulo. O sea, hay más de 150 fotos de Enrique desde que era muy jovencito. Y eso también creo que está bueno para recordarlo. Yo espero que el libro contribuya en algo para el conocimiento y para la valoración de tantos compañeros como Enrique, que bueno, fueron forjadores de este movimiento obrero y popular que tenemos hoy. Yo quería terminar mi intervención también recordando a otro forjador de unidad y de organización del movimiento popular, que falleció recientemente, Vittorio Casartelli, que durante todos sus 99 años de vida fue una guía para nosotros realmente, y también, a pesar de que obviamente por su edad era esperado ese desenlace, fue un gran golpe para nosotros. Falleció hace pocos días. Honor y gloria a estos compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a los disertantes, a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a compartir un momento, y utilizamos un concepto bastante utilizado en el panel, para confraternizar al ingreso de la sala. Tengan todos muy buenas noches.